Bienvenidos a nuestro devocional. Me da mucho gusto verles y saludarles. Pues vamos a comenzar. Estamos con el tema de salvación. Y uno de los versículos que leímos el día de ayer, quisiera retomarlo. Está en el Evangelio de Juan 10. Juan 10, verso 10. Y dice este versículo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Hablamos de salvación, hablamos de vida eterna y también hablamos de vida en abundancia. Y vemos que el ladrón viene a robar, viene a matar y viene a destruir, pero Jesús ha venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Como hijos de Dios y como cristianos, hemos aceptado la salvación en el sentido de libertad o en el sentido de liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación. Y esto trae como resultado vida eterna, es decir, la salvación tiene que ver con liberación. La salvación tiene que ver con libertad, con apertura de cárcel, apertura de prisión, donde las cadenas se han roto. A través de Jesús encontramos esa libertad, encontramos esa salvación, pero también queremos seguir encontrando esa sanidad, esa restauración, esa prosperidad y esa plenitud. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero hacer énfasis en que la salvación solo es el principio de todo lo que Dios quiere entregarte y todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. La salvación no se trata solamente de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida o en los cielos, sino seguirle creyendo a Dios. Para ser salvo, dice la palabra que tengo que creer con mi corazón y confesar con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ese no debe de ser un evento aislado de una ocasión. Más bien eso tiene que ser todos los días de nuestra vida. Creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Esto habla de un ejercicio de fe. ¿Por qué digo que es un ejercicio de fe? Porque para ser salvo es necesario oír el Evangelio de Jesús. Y la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Y esa salvación comenzó en la cruz, cuando Él muere por nosotros. Pero al mismo tiempo Jesús enseñó que si alguien quería seguirlo, era necesario tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Es decir, yo valido mi salvación a través de la cruz todos los días. Cuando aprendo a oír la palabra, cuando aprendo a creerle a Dios y cuando hay una declaración de lo que hemos creído verbalmente y no verbal, con un lenguaje no verbal. Por eso el verso 11 de Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dio su vida para salvación, pero no solamente para eso. Hoy puedo decirte que Jesús dio su vida para plenitud. Jesús dio su vida para que tengamos vida eterna, para que tengamos libertad, pero también para que tengamos vida en abundancia. Ahora, esa sanidad, esa restauración, esa libertad y esa prosperidad es algo que debemos de cuidar todos los días. ¿Por qué? Porque el ladrón quiere robar, quiere matar y quiere destruir lo que Dios nos ha entregado, lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Por eso Marcos 14:38 dice lo siguiente. Marcos capítulo 14, versículo 38. Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entres en tentación. ¿Qué es lo que utiliza el ladrón para robar, matar y destruir? La tentación. ¿Y qué tengo que hacer ante esto? Tengo que velar y tengo que orar. Es decir, tengo que estar atento, tengo que cuidar lo que Dios me ha entregado. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso cada día tengo que negarme a mí mismo tomando mi cruz para seguir a Jesús, pero al mismo tiempo para estar velando y siguiendo tomando el beneficio de la cruz, que uno de sus beneficios es mi comunión con Dios. Te voy a poner otro ejemplo. Santiago 4, versículo 7.
Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos o sométete pues a Dios. ¿Qué significa tomar mi cruz cada día, negarme a mí mismo? Significa someterme a Dios. ¿Por qué? Porque leímos que la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y la tentación sirve para identificar nuestras debilidades. Pero si alguien debe de conocer nuestras debilidades, es Dios. En comunión, Dios no se va a espantar de nuestras debilidades y necesitamos presentar delante de Dios nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios se perfecciona, el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Y la tentación manifiesta al enemigo nuestras debilidades cuando reaccionamos a ellas. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso necesito velar y orar, pero sobre todo necesito someterme a Dios. Es decir, que mi espíritu, que mi alma y mi cuerpo se rindan a Dios. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Dice, vamos a resistir al diablo, vamos a resistir esa tentación y él huirá de nosotros. Y él huirá de nosotros. Veamos un ejemplo de someternos a Dios. Veamos un ejemplo de el espíritu a la verdad está dispuesto, pero mi carne es débil. Veamos un ejemplo de tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús. Y este ejemplo lo vamos a ver en un versículo o tal vez en el versículo menos pensado para dar este ejemplo. Y lo encontramos en Malaquías 3, versículo 11. Malaquías 3, versículo 11. Dice este versículo, vas a reprender al devorador para que no destruya el fruto de tu tierra. ¿Sí dice así? No, no dice que tú vas a reprender. No dice que yo lo voy a hacer. Tenemos la autoridad y el poder para hacerlo, sí, porque somos sus hijos. Puedo atar y desatar lo que está en el cielo para que repercuta en la tierra y viceversa. Eso y más. Pero este versículo específicamente está hablando Dios. Y dice Dios que si alguien va a reprender al diablo, que si alguien va a reprender al ladrón, al que viene a robar, a matar y a destruir, al devorador, es él.
Ahora déjame decirte algo importante. Él lo hace cuando antes sucede algo en nosotros. Cuando sucede ¿qué? Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Trae tus diezmos al alfolí. Y a lo mejor podemos pensar, ya me va a hablar de dinero. Pues, ¿qué crees? Que no. Porque Malaquías 3:10, ¿sabes de qué está hablando Malaquías 3:10? No está hablando de dinero, como muchos hemos pensado. Malaquías 3:10 está hablando de obediencia, está hablando de honra, está hablando de someterme a Dios. Está hablando de negarme a mí mismo. Está hablando de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y que por eso necesito tomar mi cruz, negarme a mí mismo todos los días. Malaquías 3:10 no es opción. Malaquías 3:10 es una orden. Y Dios nos está ordenando algo. El problema es que mi carne es débil, que no me quiero someter, que quiero seguir haciendo mi voluntad y no la de Dios. Que no, dice que Jesús les dijo, niégate a ti mismo, y no queremos negarnos a nosotros mismos. No queremos dejar de hacer nuestra voluntad. Queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Por eso yo entiendo que Malaquías 3:10, aparte de lo que te he mencionado de obediencia, que no es opción, que es algo que Dios nos está mandando a hacer. Yo entiendo que esa honra y yo entiendo que esa obediencia, yo entiendo que ese someterme a Dios provoca algo. Provoca que las ventanas de los cielos sean abiertas y provocan que la vida en abundancia, sinónimo, provocan que la bendición que sobreabunda es sinónimo de una vida en abundancia. Malaquías 3:10 dice, trae tus diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición en ustedes hasta que sobreabunde. Bendición en nosotros hasta que sobreabunde. Que abre las ventanas de los cielos. Negarme a mí mismo. Someterme a Dios. Obediencia y honra.
y cómo comienza esa bendición sobreabundante o esa vida en abundancia donde Dios reprende al devorador en tu vida. Porque mientras el devorador no haya sido reprendido en nuestra vida no dará fruto. Fuimos formados y fuimos diseñados para estar injertados en la vid como pámpanos, con el propósito de dar fruto, ser limpiados para dar más fruto. Pero mientras le permitamos al enemigo que siga robándonos, él va a matar y él va a destruir todo el fruto que tu vida puede dar. ¿Y qué es lo que pasa en Malaquías 3:11? Dios dice, reprenderé por ustedes al devorador y no destruirá, y no destruirá, y no destruirá, y no destruirá el fruto de tu tierra. ¿Cómo puedes darte cuenta que tienes vida en abundancia o cómo puedes darte cuenta que hay bendición hasta que sobreabunde? Para que te des cuenta, el devorador va a ser reprendido para que veas todo el fruto de tu tierra. Dice, ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿De qué está hablando? Está hablando de fructificar. ¿Y quién dice todo esto? Jehová de los ejércitos. A veces nuestra visión es corta y definitivamente cuando hablamos de Malaquías 3:10 es un ejemplo de ello. Nos quedamos cortos. Por eso su palabra dice, mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos los tuyos, porque los míos son más altos y más grandes. Y para muestra de eso, Malaquías 3:10 y verso 11. Oramos. Papá Dios, gracias te damos. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Estamos entrando por tus puertas con acción de gracias, pero también te alabamos, te adoramos y bendecimos tu nombre por lo que tú eres, por lo que tú haces. Gracias por esa salvación, gracias por esa vida eterna, pero también gracias por esa vida en abundancia. Gracias por esa plenitud, gracias por esa sanidad, restauración, libertad y prosperidad. Enséñame a cuidar lo que tú me has dado en el momento en que todos los días de mi vida estoy dispuesto a creerte. Señor, quiero negarme a mí mismo, quiero traer delante de ti mis debilidades para que tu poder se perfeccione en ellas. Señor, quiero someterme a ti, quiero rendirme a ti, mi voluntad, negándome a mí mismo para hacer tu voluntad y ya no la mía. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, Señor, estoy dispuesto a velar y orar para no entrar en tentación, para resistir al diablo y que él huya en el nombre de Jesús. Señor, mi honra, mi adoración, mi rendimiento, mi obediencia a ti, el someterme a ti,
trae como resultado que tú reprendes al devorador, para que yo pueda ver todo el fruto de la tierra con base a la semilla que tú has puesto en mi vida. Y voy a ver el fruto. Y voy a ver el fruto, porque tú reprendes al devorador en todas las áreas en mi vida que estén listas para dar fruto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que así sea. Que así sea, papá. Gracias, Señor. Ponemos este día y este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.